Miro a mi alrededor y las sombras crecen. Son tantos los que se levantan, tantos los que a mi alma estremecen. Susurran mentiras, a mi fe espantan. Dicen de mí, no hay socorro para él. Dicen de mí, su Dios se ha marchado. Se burlan de mi esperanza, destilan hiel. Creen que mi destino está sellado. Me rodean como leones hambrientos, buscando devorar mi paz interior. Siento el frío de sus vientos, intentando apagar de mi fe el calor. Ríndete, gritan los ejércitos de la duda. No hay salvación, exclama la multitud. Pero mi alma, aunque tiembla, no se queda muda. Busca en el silencio tu virtud. Más tú, Adonai, eres escudo alrededor de mí. No importa lo que digan, ahí estás mi gloria. Eres tú, yo lo vi. Tú eres quien levanta mi cabeza cuando la vergüenza me quiere humillar. Tú me vistes con tu realeza y me das fuerzas para continuar. Eres mi escudo, eres mi gloria, eres mi escudo, eres mi gloria. Con mi voz clamé, no fue un grito al vacío. No fue un lamento perdido en la nada, desde su monte santo, desde el lugar donde habita la eternidad. Él oyó mi sonido, Él detuvo el universo para escucharme. Él me respondió. La noche llegó y el peligro acechaba, pero una paz inusual me cubrió. Mientras la guerra afuera sonaba, mi corazón en tus manos durmió. Yo me acosté, cerré mis ojos cansados y en medio del valle de la muerte soñé. Desperté con mis fuerzas renovadas, porque Jehová me sustentaba. Yo lo sé, no temeré. Sitio, no temeré, aunque se levante el mismo abismo, no temeré a la multitud, no temeré a la oscuridad. Tu vara y tu callado son mi virtud. Tú eres mi única verdad. Mi gloria, mi honor, en quien confío, el que levanta mi cabeza en la amenaza. Levanta mi cabeza, oh Dios, levanta mi mirada al cielo, que se calle del enemigo la voz. Mientras yo levanto mi vuelo, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah, descansa en él. Él
Él te sustenta, Él te levanta. Hay un valle entre tu dolor y su trono. A veces el cielo parece de bronce. A veces la voz se quiebra antes de salir de la garganta. Pero el salmista no susurra, él clama. No es un pensamiento interno, es un sonido. Con mi voz. Es la declaración física de una necesidad espiritual. Y allá a lo lejos, sobre la cumbre inalcanzable, en el Monte Santo, donde el tiempo no existe, alguien escucha. Desde las profundidades de mi angustia te llamo, donde las sombras se alargan y el sol se esconde. Siento que mi espíritu se seca como un ramo, preguntando si hay alguien que responda. Mi garganta está ronca de tanto gritar, mis ojos cansados de mirar a las alturas, logrará mi oración el abismo cruzar o se Contacto teológico, apasionados por la verdad. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Es un placer muy grande poderte saludar desde Ambato, Ecuador, y continuamos haciendo una exégesis, un análisis textual y una investigación profunda buscando a Cristo en cada hoja de la Biblia. Saludo a cada ministro del Evangelio y a cada sierva del Altísimo que están conectados en este directo y también que nos ven en diferido. Y les motivamos, por favor, a poder motivar a otros a escuchar todo este plan integral del estudio de la Biblia, al cual estoy demostrando a Cristo en los 66 libros de la Biblia. Recordemos que el cuerpo ministerial y el cuerpo de Cristo tiene que ser cristocéntrico. Aprovecho en saludar a mis pastores de Costa Rica, mi querido amado pastor Luis, querido pastor Luis Quesada y su amada esposa Vera Violeta de Quesada, y también a su amado hijo David Quesada. Toda una familia preciosa, bendecidos por el Altísimo, protegidos por el Señor. Y es así como nosotros tenemos que estar morando bajo las alas del Omnipotente. Bueno, quiero hoy día hablar sobre Cristo en Habacuc, en Sofonías, en Ageo, en Zacarías y Malaquías. Y quiero darle el nombre profético, el Rey venidero. Primeramente, quiero hablar sobre estos 5 libros. Quiero hablar sobre una pequeña estructura de estos libros. Por ejemplo, el libro de Habacuc enseña que el justo por la fe vivirá. El autor es el mismo profeta Habacuc y el tema central, el núcleo teológico del libro de Habacuc es la fe frente al juicio inminente. El libro de el profeta Sofonías habla del día terrible y del glorioso
Jehová. Estamos hablando de que el autor es Sofonías y que es de un linaje real. Y el núcleo teológico en su libro es el juicio universal y la futura restauración de Israel. Estos dos libros que acabo de hablar, tanto Habacuc como Sofonías, nos enseñan la venida del rey. Mira, el rey Mesías que viene glorioso para restaurar Israel. Y nos demuestra claramente de que una cosa es la profecía de Israel que tiene promesas terrenales y otra cosa es el pueblo cristiano que nace a través de la sangre del Mesías, a través de la sangre de Cristo. Dos pueblos diferentes. Y es importante aclarar esto porque se han levantado fuertemente una herejía sobre la teología del reemplazo. Muchos predican y enseñan erradamente que Dios ha de esperar al Mesías. El cuarto libro que voy a hablar es el libro de Zacarías. Ahí encontramos un tema totalmente escatológico sobre el Mesías, el sacerdote y el rey. Estamos hablando tres títulos que le pertenecen a Cristo: Mesías, sacerdote y rey. El autor es el propio Zacarías, que es el hijo de Berequías. Y el núcleo teológico de su libro son las profecías mesiánicas más amplias del Antiguo Testamento. Es importante para todos aquellos que quieren estudiar la escatología bíblica, es muy importante que uno sepa en el Antiguo Testamento el libro de Zacarías, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías y el libro de Daniel. En el Nuevo Testamento es muy importante conocer el libro de la escatología magna, que es el libro del Apocalipsis. Aparte tenemos otros libros menores y capítulos proféticos como Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. El quinto libro que voy a hablar es el libro de Malaquías. Es el último profeta, qué interesante, del Antiguo Testamento, que está ordenado el Antiguo Testamento cronológicamente, pero no doctrinalmente. Y termina los 39 libros que aparecen en la Reina Valera con el libro de Malaquías. Malaquías es el autor del libro y significa mi mensajero. Y el núcleo teológico del libro de Malaquías es el llamado al arrepentimiento y al anuncio del mensajero del Mesías. Por lo tanto, Habacuc nos enseña que Cristo es la respuesta a la injusticia humana y en Cristo el justo por la fe vivirá. En Sofonías nosotros podemos ver a Cristo como el juez del día de Jehová y el rey que restaura. Cuando yo hablo del día de Jehová, no estoy hablando de un día de 24 horas. Estoy hablando de un día de 7 años proféticos. Qué interesante. Estos 7 años que están profetizados en el Antiguo Testamento, que es el día de Jehová, que es la ira de Jehová. Ahora, en Zacarías, nosotros vamos a ver que Cristo es el rey humilde, que es el sumo sacerdote. En Zacarías vemos que el Mesías es el pastor herido, el que viene en gloria. En el libro de Ageo, Cristo es la gloria postrera y el deseado de las naciones.
Recordemos que las naciones necesitan de Cristo. Y Cristo, cuando venga a reinar por 1000 años literales a este mundo, Él va a traer la paz, la justicia y la prosperidad a Israel y al mundo. El mundo espiritual va a estar paralizado porque Satanás, sus principados, gobernadores y todos sus demonios por 1000 años van a estar estáticos. Y es cuando Cristo va a reinar sobre Jerusalén para el mundo entero. El libro de Malaquías, Cristo es el Señor del templo y es el Hijo de justicia. Si nosotros vamos a Habacuc, por favor, capítulo 2, versículo 4, ahí vamos a ver que el justo por la fe vivirá. El versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Acá hay algo que aniquila las enseñanzas diabólicas manipuladas, por supuesto, de esta falsa renovación de apóstoles y profetas que dicen que los patriarcas eran ricos y que nosotros, la Iglesia de Cristo, también tenemos que ser ricos materialmente como ellos. Por eso ellos imponen su brujería y su teología de decretos y de conquistas para que pacten con Dios. Eso es antibíblico, eso es extrabíblico y eso viene totalmente del infierno. Es verdad que los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob y aún Job eran ricos, pero en Job vemos la teología de la retribución. Dios le quita las riquezas a Job y vemos después que el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, es una manipulación de brujería a través de estos falsos apóstoles y profetas que tratan de motivar y alimentar solamente la carne. En Sofonías, capítulo 1, versículos 14 y 15, ahí vemos el día de Jehová. El día de Jehová es la semana 70 del capítulo 9 del profeta Daniel. Estamos hablando de 7 años de juicios. Versículo 14. Cercano, dice Sofonías, está el día grande de Jehová, día de ira, aquel día, día de angustia y aprieto, día de alboroto, qué interesante, y de asolamiento. Son los juicios del Apocalipsis, del capítulo 6 hacia adelante. El Señor Jesucristo en el Apocalipsis capítulo 5 tiene un rollo que solamente Él es digno de tenerlo y de abrirlo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el propietario de los cielos y de la tierra. Y ese es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Y está sellado con 7 sellos, que son los 7 juicios en 7 años que Cristo va como juez soberano a dar en el mundo, las naciones, los moradores de la tierra y para Israel. Es por eso necesario que la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, viva en santidad. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Ageo, capítulo 2, versículos 6 y 7, habla del deseado de las naciones. Versículo 6. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Los juicios de Dios vendrán, hermanos y hermanas,
descritas en Daniel y descritos en el Apocalipsis. La iglesia será arrebatada antes del día de Jehová. 7 años de juicio y casi al terminar la gran tribulación que el propio Cristo lo vio en Mateo, Cristo viene por segunda vez a destruir a sus enemigos en Armagedón y después implanta su reino milenial. Es por eso que Él es el deseado de las naciones, como lo dice Ageo. Zacarías capítulo 9, versículo 9, habla del rey humilde. Alégrate mucho, hija de Sión. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno. Quiero decirte algo este atardecer, de que los reyes nobles en la antigüedad andaban en asno. Dios le había dicho al pueblo de Israel que no andara en caballos, porque el caballo es un animal de guerra, de conquista. Y el pueblo de Israel era un pueblo humilde, noble. Y cuando Cristo ingresa en la entrada triunfal a Jerusalén, Él entra en un asno. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es el Rey noble, profetizado en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Malaquías, capítulo 3, versículo 1 dice: el mensajero y el Señor del templo. He aquí, yo envío mi mensajero, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. O sea, el mensajero, ¿quién es? El Señor. Ahora, hay palabras claves en hebreo que aparecen lo que yo he leído. Por ejemplo, vamos a ver. En Habacuc capítulo 2, versículo 4, acá vemos la doctrina de la justificación por la fe. No lo vemos solamente en la teología paulina, en los libros de Pablo, en el Nuevo Testamento, sino que lo vemos también en el Antiguo Testamento. Pablo 3 veces lo cita en Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. ¿Qué significa en la exégesis el justo? Hablando que el justo por la fe vivirá. El justo, el que ha sido declarado justo por Dios. Por su fe, una confianza exclusiva en Dios y en su promesa. Dice que vivirá vida eterna, no solamente en lo terrenal. Y déjame decirte que Cristo es el fundamento de esa fe que habla Habacuc en el capítulo 2, versículo 4. Y de ahí vamos a entrar a Sofonías, el día de Jehová y la gran tribulación. El lenguaje de Sofonías coincide con Mateo 24 y los capítulos de Apocalipsis del 6 al 19. El juicio es global y no solo sobre Judá. En Ageo, amados hermanos, capítulo 2, versículo 7, Cristo es el deseado de las naciones. El exégesis de Ageo 2, versículo 7, no habla de riquezas, habla de una persona, el Mesías. El templo, dice, se llena de gloria con la venida del Hijo. Zacarías, el libro mesiánico más detallado en el Antiguo Testamento. Ahí vemos una tipología completa mesiánica. Vemos la coronación del sacerdote rey en Zacarías 6. La entrada triunfal, Zacarías 9:9. La traición por 30 piezas de plata, Zacarías 11. El pastor herido, Zacarías 13. El regreso glorioso del Mesías por segunda vez al Monte de los Olivos, Zacarías 14. Y para estar terminando, en Malaquías
esa última palabra antes de los 400 años del periodo intertestamentario. Malaquías, el mensajero, Juan el Bautista, Mateo 11, Señor del templo, Cristo en su primera venida es el Señor del templo. El sol de justicia, como dice Malaquías, Cristo en su segunda venida, Malaquías capítulo 4, versículo 2. Estamos uniendo los libros del Antiguo Testamento para mirar a Cristo. En Habacuc vemos a Cristo. Cristo es el fundamento de la fe. En Sofonías vemos a Cristo. Cristo es el juez del día de Jehová. En Ageo vemos a Cristo. Cristo como la gloria postrera del templo. En Zacarías vemos a Cristo. Cristo rey, sacerdote, traicionado, herido, victorioso y retornante, porque viene Cristo por segunda vez. Y en Malaquías vemos a Cristo como el Señor del templo y el sol de justicia. Pero también nosotros vemos pura escatología, y una escatología pretribulacionista. El día de Jehová es la gran tribulación futura. Israel será restaurado literalmente en Zacarías 12, Zacarías 13 y Zacarías 14. Cristo regresará al monte de los olivos, Zacarías 14. Cristo gobernará en Jerusalén durante el milenio. Ahí nos damos cuenta que hay un trato con el pueblo de Israel. Porque Dios no ha terminado con Israel. La unidad profética del Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en Cristo. Los 12 profetas menores forman, ¿qué cosa forman? Una sola colección indivisible. La Escritura es suficiente. No necesitamos palabra revelada de hombre. No necesitamos escuchar que Dios me habló y te dice esto. La palabra de Dios es suficiente. Cristo es suficiente. Ahora, hay una secta, la secta de los testigos de Jehová. Zacarías capítulo 12 afirma que Jehová será traspasado. Juan 19 aplica el texto de Zacarías 12 a Cristo, que es Jehová encarnado. Por lo tanto, vemos a dos personas de la Trinidad. Y los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios. Los adventistas, en Habacuc capítulo 2, versículo 4, la salvación es por fe, no es por guardar el sábado. ¿Te das cuenta? Sofonías 1 demuestra que el juicio es futuro, no como dijeron los adventistas que el juicio en el año 1844. Pero ¿qué hay de los mormones? No existe restauración profética posterior a Malaquías. Zacarías anuncia al Mesías eterno, no a un espíritu hermano de Lucifer como dicen los mormones, por favor. Hay que estar bien endemoniado para creer estas cosas. En Malaquías capítulo 1 no habla de la misa. Zacarías, muestra un solo mediador, sacerdote, rey, Jesucristo. No es María, no es Guadalupe, no es Montserrat, no es la Virgen de Agua Santa, no es el Señor de los Milagros del mes de octubre de Lima. Por favor, Malaquías habla del sol de justicia, que es Cristo, no de una misa. Hermanos y hermanas, por favor, los profetas bíblicos siempre anunciaron la palabra infalible. Los apóstoles falsos de ahora no cumplen ningún estándar divino. La revelación terminó con Malaquías y se completó en Cristo. Y los apóstoles auténticos predicaron la doctrina de Cristo.
¿De a dónde me salen esta gente, por favor? Si no son enviados por el mismo diablo. Por eso Pablo escribió en Corintios, son apóstoles de Satanás. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Tenemos que pedirle al Señor iluminación. Hay que vivir por fe y no por las circunstancias como Habacuc. Hay que temer a Dios antes del día de Jehová, como enseña Sofonías. Hay que poner primero la obra de Dios. Hay que seguir al rey humilde, como lo profetiza Zacarías. Y como Malaquías enseña, hay que vivir en fidelidad. Fidelidad, en honra y en pureza. Es por eso que Dios, el Altísimo, el Eterno, cierra el Antiguo Testamento cronológicamente, apuntando completamente a Cristo. 5 profetas, acabo de hablar un solo mensaje. ¿Y sabes cuál es? El Mesías viene, el Mesías juzgará, el Mesías salvará, el Mesías restaurará y el Mesías reinará para siempre. Por lo tanto, yo te animo a vivir por fe, te animo a vivir con temor a Dios, te animo a vivir con obediencia, esperanza y fidelidad, porque el Mesías, que es Cristo, pronto vendrá y Él es el deseado de las naciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Te saluda tu amigo Juan José Muro. Perderá en estas noches oscuras, pero no callaré, no cerraré mis labios, aunque el miedo me diga que es en vano. Subirá mi lamento como incienso sabio, buscando el toque